El anime Monster de Naoki Urasawa es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. En mi opinión tiene una riqueza psicológica increíble y es material fecundo para la interpretación psicoanalítica de los personajes y de los temas del anime. Mi intención es dividir el análisis del anime Monster en dos partes. Esta primera parte concentrándome en el relato, el cuento Monstruo sin nombre, que aparece relativamente tarde en el anime. Y una segunda parte donde voy a analizar la contraposición de los personajes de Tenma y Johan. En esta primera parte voy a dividir el análisis en varios segmentos. Primero voy a dar un resumen de la teoría psicoanalítica que voy a usar en el análisis. Después un vistazo general a los cuentos de hadas y a la estructura de los cuentos de hadas y el impacto que tienen en el desarrollo psicológico del niño. Después cómo el cuento Monstruo sin nombre se distancia de esta estructura tradicional de los cuentos de hadas. Más tarde vamos a hacer un análisis del cuento, parte por parte, y por último le echamos un vistazo a las implicaciones que el cuento tiene en la psicología del personaje de Johan. Así que empecemos. Sabemos que Monster comienza con Tenma salvándole la vida a Johan y eventualmente desarrollando sentimientos de culpa por haberle salvado la vida a Johan, ya que se siente responsable de las monstruosidades que Johan hace más tarde en la vida. Y obviamente Johan se encarga de que Tenma se entere de todo lo que él hace y de que se sienta culpable y responsable de sus acciones. Johan de adulto se caracteriza por varios rasgos patológicos de la personalidad. El primero es nihilismo. Johan tiene la filosofía de que la vida no tiene significado, lo que predomina en el universo es la muerte. Y una vez la persona se muere y todos los que una vez lo conocieron se olvidan o mueren a su vez, va a ser como si él nunca hubiera existido. En última instancia, el llevar a Tenma a matarlo haría que Johan validara su punto de vista, su forma de vivir. Por eso su fascinación con llevar a Tenma a este punto. En términos del origen de Johan, sabemos que fue el producto de experimentos de eugenesia, donde se estaba tratando de crear una raza superior. Y una vez los niños nacían, se exponían a experimentos conductuales para producir el líder de una organización neonazi. Pero lo que produjeron en Tenma no podían controlarlo. Él tenía su propia agenda y siguió su propio camino. Ok. Vamos a hablar un poquito primero de las etapas de desarrollo psicosexual en la teoría de Freud. Principalmente en el relato Monstruo sin nombre, lo que más nos va a ocupar es la etapa oral, que comprende del nacimiento a los 18 meses. La psicóloga que principalmente estudió este estadio fue Melanie Klein. Y según Klein, el mecanismo de defensa principal en el estadio oral es la escisión. En inglés se llama splitting, lo cual es dividir una figura en dos componentes, uno positivo o benigno y uno negativo o maligno. Según Klein, esto sucede porque en este estadio el niño está siendo amamantado por la mamá y en el proceso de amamantarse el niño siente
que todo está bien con el mundo, se siente reconfortado, satisfecho, querido, atendido. Por lo tanto, esa persona, ese objeto que lo está amamantando, el seno materno, es un objeto positivo o benigno. En el momento en que se le retira el seno o el pecho al bebé, el bebé siente frustración, siente resentimiento, siente que se le está deprivando de lo que él quiere y necesita. Y ese objeto que lo depriva de lo que él quiere tiene que ser un objeto negativo, un pecho maligno. Esto sucede porque en esta etapa del desarrollo el niño no puede conciliar que un mismo objeto tenga aspectos positivos y aspectos negativos. Así que los aspectos positivos y negativos se escisionan, se dividen en dos objetos diferentes, el pecho bueno y el pecho malo. Bruno Bettelheim, que estudió a profundidad los cuentos de hadas y el efecto que tienen en el desarrollo de los niños, tuvo algo que decir acerca del estadio oral y cómo se manifiesta este conflicto más tarde en los cuentos de hadas. Vamos a citar: la angustia y la gran decepción que el niño experimenta al darse cuenta de que la madre ya no quiere satisfacer sus necesidades orales al destetarlo, le lleva a creer que de repente la madre se ha convertido en una bruja, un ser poco cariñoso, despreciativo y egoísta. El camino a un nivel superior de desarrollo se abre cuando se reconocen los peligros inherentes a la fijación en una oralidad primitiva y sus tendencias destructivas. Hay que sustituir la dependencia oral por lo que el niño puede hacer por sí mismo, siguiendo sus propias iniciativas. O sea que lo que normalmente pasa es que el niño va creando independencia y va buscando su satisfacción cada vez menos en el exterior, que venga de afuera, y cada vez más en el interior, en sus propios recursos y en sus propios esfuerzos. Del estadio oral, que ocupa los primeros 18 meses de vida, se pasa al estadio anal, de los 18 meses a los 3 años. Cada uno de estos estadios está definido o determinado por en qué parte del cuerpo se concentra la libido del niño o el deseo y satisfacción sexual. La próxima etapa de los 3 a los 6 años es la etapa fálica, y el conflicto que predomina en la etapa fálica es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, según Freud, es una dinámica en donde el niño desea sexualmente a la madre, y esto lo lleva a fantasear con matar al padre de tal forma que él pueda tener a la madre para sí mismo. Pero estas fantasías le llevan a temer que su padre va a castigarlo por tener estos pensamientos, y el castigo va a ser la castración. O sea, el niño ve que el papá tiene un pene, el niño ve que él mismo tiene un pene, la mamá no tiene un pene, y él piensa que fue el papá que le cortó el pene a la mamá, y que él, por tener estos pensamientos, va a sufrir la misma suerte. Si el niño navega este conflicto de una manera exitosa y reprime el deseo de poseer a la madre por el miedo del castigo que le puede infligir el padre, esto lleva al desarrollo de la estructura psicológica que se llama superego. Y una vez desarrollado el superego, el niño puede entonces continuar con su desarrollo a la próxima etapa, que es la latente, y eventualmente a la etapa genital. Pero en esta etapa fálica el niño puede revertir a la etapa oral y de nuevo escisionar o dividir la figura del papá en una figura positiva y en una figura negativa. Y citando de nuevo a Bettelheim, él dice: el chico que pasa por el periodo edípico y que se siente amenazado por su padre porque desea sustituirlo en la atención de la madre, asigna al padre el papel de monstruo amenazador. Fin de la cita. Y esto de nuevo lo vemos en los cuentos de hadas, donde el niño o el héroe frecuentemente tiene que enfrentar un monstruo.
Próximo, vamos a echarle un vistazo a las estructuras mentales que Freud describió en la psiquis. La primera es el ego, y el ego es el yo consciente. El ego opera siguiendo el principio de realidad y busca contestar la pregunta: ¿cómo puedo obtener lo que quiero y satisfacer mis necesidades sin hacerle daño a los demás? El superego es el sentido del deber, del bien y el mal y lo moral. Y busca contestar busca seguir el principio de que no debe hacerle daño a los demás, aunque eso signifique no obtener lo que se quiere. Y el id son los instintos animales que operan siguiendo el principio del placer, es decir, voy a obtener lo que quiero a cualquier precio. Entonces vemos que el id es completamente inconsciente, el ego es parcialmente preconsciente, parcialmente consciente, y el superego es parcialmente preconsciente, parcialmente inconsciente y parcialmente consciente. El rol del ego es navegar el conflicto entre el superego y el id. Ahora, el tercer componente de la teoría de Freud que vamos a usar es esta división entre consciente, preconsciente e inconsciente. Porque de acuerdo a Freud, todo aquello que es inaceptable y conflictivo para la conciencia se reprime y se lleva al inconsciente. El contenido inconsciente no puede manifestarse de una manera literal en la conciencia, se manifiesta a través de contenido simbólico en los sueños, en los cuentos de hadas, en los mitos, en las visiones. Y eso lo diferencia del contenido preconsciente. El contenido preconsciente es un contenido que no está normalmente en la conciencia, pero se puede llevar a la conciencia con esfuerzo y atención. Lo que Freud dice es que otra manera que el contenido inconsciente puede regresar a la conciencia es a través de síntomas psicológicos o incluso a veces somáticos, corporales, forma de dolor, de acidez estomacal, pero también ansiedades, depresión, comportamiento neurótico, comportamiento que va en contra de los mejores intereses de la persona misma. Y esta dinámica de reprimir lo inaceptable y que regrese de una manera patológica es vital en el psicoanálisis, y como vamos a ver más tarde en el análisis del cuento Monstruo sin nombre. Por último, vamos a hablar brevemente de un concepto que no es freudiano. Fue desarrollado por Carl Jung, discípulo de Freud, y es el concepto del ánima. Y según Jung, el ánima es el componente femenino de la psiquis masculina. Y este componente femenino de la psiquis masculina está reprimido y está en el inconsciente. Y una de las tareas principales del individuo más tarde en la vida, específicamente en la edad mediana, es integrar estos aspectos del ánima en su personalidad, porque el ánima es vital para varias funciones. Primero, relacionarse de una forma madura con otras personas, tener una capacidad de introspección acerca de los propios motivos y acciones, y finalmente no estar a la merced de cambios en el estado de ánimo de un momento para otro, estar a la predisposición de estar irritable, de mal humor, y tratar a las otras personas de una forma despreciativa. Ok, ahora vamos a la próxima sección donde le vamos a echar un vistazo a el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y cómo aplica a Monstruos sin nombre.
El psicoanalista Bruno Bettelheim escribió este libro que en español se publicó bajo el título de Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y la tesis del libro es que la razón principal por la que los cuentos de hadas son tan populares y tan disfrutados por los niños es porque le dan voz a los conflictos del desarrollo a los que los niños se enfrentan al crecer y le ofrecen ejemplos de cómo sobreponerse a esos conflictos. El cuento de hadas tradicional está caracterizado por una estructura particular. Eh, una de las cosas que vemos es que el héroe preserva la identidad al final del cuento, a pesar de que pueda sufrir transformaciones durante el cuento, ser transformado en distintas formas. Al final recupera su identidad. Eso es vital en los cuentos de hadas tradicionales. Citando a Bettelheim, él dice, por muchas transformaciones que sufre el héroe, incluido ser convertido en un animal o en una estatua de piedra, al final termina siendo un ser humano igual que al principio. Eh, el cuento de hadas también tiene un final feliz. Eso es muy importante porque promueve en el niño la confianza en sí mismo y el optimismo de que a fin de cuentas va a crecer y va a vivir en un mundo en donde la mayor parte de las veces las cosas salen bien. Otra cita de Bettelheim: el cuento de hadas nos avisa que el ser dominado por la cólera o por la impaciencia nos va a producir problemas, pero las consecuencias son solo temporales, ya que la buena voluntad o las buenas acciones pueden reparar todo el daño que se ha hecho o todo el daño resultante de los malos deseos. Cuando el niño se expone a la figura del monstruo en los cuentos de hadas, él está viendo una externalización de las cosas que le causan miedo dentro de sí mismo. Al externalizarlo, lo puede ver y se puede relacionar de una manera menos intimidante que promueva su desarrollo y su crecimiento psicológico. Bettelheim daba el ejemplo del lobo en Los Tres Cerditos y decía que, citamos, la maldad del lobo es algo que el niño reconoce dentro de él, su deseo de devorar y las consecuencias de este acto, es decir, la angustia ante la posibilidad de experimentar en sí mismo el ser devorado. Así pues, el lobo es una proyección de la maldad del propio niño y la historia muestra cómo esta maldad se puede manejar de un modo constructivo. Finalmente, Bettelheim hablaba de la importancia de leer el cuento en voz alta. Como sabemos, en Monster, los niños del experimento de Bonaparte eran expuestos a sesiones de lectura donde se le leían los cuentos de hadas. Y Bettelheim dice, citamos, si los padres o una figura adulta le cuenta la historia al niño, este puede estar seguro de que la figura adulta aprueba el comportamiento del protagonista. Además, el narrador puede adaptar el cuento de acuerdo con las preguntas que el niño haga y con el placer y el temor que exprese abiertamente o que indique por su manera de reaccionar. Ahora vamos a ver un cuento de hadas tradicional y usarlo de ejemplo de cómo esta estructura que Bettelheim describe es aplicada en este cuento. En el caso de Hansel y Gretel, la madrastra abandona a los niños en el bosque y ellos encuentran una casa de turrón y, regresando a la etapa oral de la que hablamos anteriormente, sucumben a su propia voracidad oral y se comen la casa de turrón. Sin embargo, una vez la bruja los atrapa, ellos implementan un plan racional
y logran escapar. Aquí hay dos elementos importantes. Primero, la bruja como la madrastra transformada en la mente de los niños en una figura maligna, luego de que los abandona. Los niños, al estar en el estado oral, como habíamos discutido, están usando el mecanismo de defensa de decisión y transformando la figura de la madrastra en una bruja maligna. Y segundo, que a pesar de que los niños sucumbieron a la voracidad oral y regresaron a ese estadio, recapacitaron, implementaron un plan racional, que lo que implica que han madurado y lograron escapar. Y la moraleja de este caso es que aun si uno sucumbe a los instintos de una manera momentánea, puede remediar la situación usando las facultades racionales y se puede salir de los apuros. De acuerdo a Bettelheim, el monstruo que el niño conoce mejor y que más le preocupa es el monstruo que teme ser él mismo y que a veces le persigue. Este monstruo se encuentra en el interior del niño, escondido en su inconsciente. Sin los cuentos de hadas, el pequeño no puede conseguir conocer bien a este monstruo y no sabe qué hacer para dominarlo. Por otro lado, si nuestro temor a ser devorados se encarna de manera tangible en una bruja, podremos liberarnos de ella quemándola en el horno, como hicieron los niños en el cuento de Hansel y Gretel. Entonces, esta estructura tradicional de final feliz, de la preservación de la identidad, de permitirle al niño manejar su propio monstruo interior o la decisión de las figuras adultas que le rodean en un objeto positivo y un objeto negativo, y usar su capacidad de madurar, aprender y razonar para salir del apuro, le dice al niño que, hey, aunque yo cometa un error y haga cosas que resulten mal, no es el fin del mundo. Yo puedo corregir el curso de acción, salir del apuro y seguir adelante. Sin embargo, en el caso del monstruo sin nombre, tenemos una narración que se aparta significativamente de esta estructura. En primer lugar, el protagonista no es un héroe, es un monstruo. Y según dice Bettelheim, citamos, el niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad. Para el niño la pregunta no es si quiere ser bueno o no. La pregunta es ¿a quién quiero parecerme? Y resuelve esto proyectándose en uno de los protagonistas. Si resulta que esta era una persona nueva, entonces el niño decide que también quiere ser bueno. En este caso, el niño está siendo leído por una figura adulta. Como vimos, el hecho de leer en voz alta el cuento le dice al niño que el adulto está validando o aceptando o endosando las acciones del protagonista, y el niño se identifica con el protagonista, que en este caso es un monstruo. Eso va a ir moldeando su personalidad y su desarrollo psicológico en una dirección particular. Este cuento también tiene un final que es bien pesimista, donde el niño acaba solo en el mundo, devorando todo lo que tiene alrededor como consecuencia de, al igual que Hansel y Gretel, revertir a un estadio oral y a la voracidad oral. Y Bettelheim nos dice, citando, si un niño es incapaz de ver el futuro con optimismo, se produce una interrupción inmediata de su desarrollo. Las ideas de venganza originan sentimientos de culpabilidad y angustia acerca de un posible castigo. Un relato que estimule estas fantasías incrementará estos sentimientos, y todo lo que el niño podrá hacer es reprimir sus ideas. El resultado de esta represión es muy a menudo que unos años después el adolescente lleve a cabo en la realidad estos deseos infantiles de venganza. Estamos viendo cómo la organización, a través de la lectura de cuentos de hadas, con una estructura pervertida, como el monstruo sin nombre, estaba dirigiendo el desarrollo psicológico de los niños en una dirección particular, que resultaba en una visión nihilista del mundo, como discutimos de Johan al principio del video.
Otra forma en la que este relato se distancia del cuento de hadas tradicional es la pérdida de identidad del protagonista. Una vez el niño acepta que el monstruo sin nombre ocupe su interior, él no recupera su identidad. El monstruo sigue dentro de él hasta el fin del relato. Entonces el niño está implícitamente aprendiendo lo contrario de lo que se aprende en un cuento de hadas tradicional. Él está aprendiendo que el deseo de devorar se sobrepuso al príncipe y el príncipe perdió el control de sus propias acciones. Según Bettelheim, si el inconsciente de un niño pasa a primer plano, domina inmediatamente la personalidad total, lo cual debilita el yo del niño, puesto que se ve totalmente dominado. O sea que tenemos un cuento de hadas que le está diciendo al niño, si tú pierdes el control de tus acciones, no hay vuelta atrás. Todo va a terminar en un desastre absoluto y vas a terminar solo en un mundo sin significado y sin la capacidad de relacionarte. Vamos ahora a echarle un vistazo a el cuento en sí mismo y analizar la narrativa en base a esta teoría. El cuento del monstruo sin nombre empieza con la criatura, el monstruo, que está viviendo en el bosque, en un lugar y en un tiempo indeterminado. El cuento comienza hace mucho tiempo en una tierra lejana, vivía un monstruo sin nombre. El monstruo se moría por tener un nombre, así que decidió irse en un viaje para buscar un nombre. Pero el mundo era un lugar muy grande, así que el monstruo se dividió en dos partes y se fue en viajes separados, uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Aquí Urasawa, a través de Bonaparte, está estableciendo varias cosas importantes al principio del cuento. Primero, que nos estamos moviendo en el terreno del inconsciente. El hecho de que el lugar y el tiempo estén indeterminados no significa, implica o nos está diciendo que estamos en el terreno de lo atemporal, donde lo espacial es relativo, que es el terreno del inconsciente, que no está determinado necesariamente por las reglas de la lógica a las que la conciencia está subordinada. El hecho de que el monstruo no tiene nombre significa que es un contenido mental que no ha salido a la conciencia para ser nombrado. O sea, es un contenido inconsciente. Está reprimido en el inconsciente y según Freud predice, este contenido va a querer regresar a la conciencia, lo cual está simbolizado por el monstruo, el deseo del monstruo de salir al mundo a buscar un nombre, a ser nombrado, a ser reconocido por la conciencia. Y Urasawa no solo nos está diciendo que estamos en el terreno del inconsciente manejando un contenido reprimido, nos está diciendo que estamos en el estadio oral, porque este monstruo se divide en dos y veamos cómo al dividirse en dos, cada una de las partes es del mismo tamaño que el original, no es que se divide en dos y quedan a la mitad del tamaño del original. Lo cual nos está diciendo que un mismo objeto se está dividiendo en dos, el que va al este y el que va al oeste, que es típico del mecanismo de defensa de escisión o splitting que utilizan los niños en el estadio oral. Así que estamos en el terreno del inconsciente, manejando un contenido reprimido en una mente que está en el estadio oral. Continuando con el cuento, también el hecho de que el monstruo esté en el bosque significa que es otra indicación de que el monstruo está en el terreno del inconsciente. El bosque como símbolo del inconsciente, tanto en ser un estadio que antecede a la civilización,
y la ausencia de civilización en sí misma, indicando que estamos en el terreno de la ausencia de conciencia. Más tarde, el monstruo se mueve a la villa, que sería el preconsciente, del que hablamos anteriormente, hasta que llega eventualmente al castillo, que es representación de la eh, mente consciente. Así que vemos el monstruo, que es el contenido reprimido, saliendo del inconsciente, llegando a la villa, el preconsciente, desarmando las defensas que previenen que los contenidos del inconsciente lleguen a la mente consciente, lo cual le permite llegar al castillo y apoderarse del príncipe, que es el símbolo del ego. Ok. El monstruo llega a la villa y se encuentra con un herrero y le dice: señor herrero, por favor, deme su nombre. Si usted me da su nombre, me meteré dentro de usted y lo voy a hacer fuerte. Y el herrero dice: ¿de verdad? Si tú me haces fuerte, entonces te voy a dar mi nombre. El monstruo se metió dentro del herrero y se convirtió en Otto el herrero. Otto era el hombre más fuerte en el pueblo, pero un día dijo: mírenme, mírenme, el monstruo dentro de mí se ha hecho más grande. Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. El monstruo hambriento se comió a Otto de adentro hacia afuera, y una vez era un monstruo sin nombre. Cuando el monstruo, que es el contenido reprimido del inconsciente, llega a la villa, que es la representación del inconsciente, su propósito es eventualmente llegar al castillo, a la conciencia, a ser nombrado por el ego, que es el príncipe. Pero primero tiene que pasar por la villa y desarmar las defensas que van a tratar de prevenir su llegada a la conciencia. Y estas defensas están representadas por tres personajes. El primero es el herrero. El herrero, como símbolo, es un elemento que usa ingredientes crudos para crear herramientas. Es decir, se dedica a transformar elementos crudos como símbolo de los instintos en instrumentos que sirven para propagar y fortalecer la civilización o la conciencia. Esto es lo que Freud llamaba sublimación, que es usar los instintos de una manera culturalmente aceptada. Esta defensa, sin embargo, está en una mentalidad que ha sido estancada en la etapa oral. Y como tal, Otto el herrero espera que su satisfacción venga del exterior. Vamos a recordar la cita anterior de Bettelheim, en donde una de las metas del desarrollo del niño es que cada vez dependa menos de que la satisfacción venga del exterior y cada vez más que venga de sus propios esfuerzos. Pero al Otto estar atrapado en la etapa oral, todavía espera que su satisfacción venga del exterior, en vez de derivarse de sus propios esfuerzos. Entonces sucumbe a la oferta del monstruo y le da su nombre. Una personalidad le da su nombre al monstruo. Una personalidad madura le hubiera dado al monstruo un nombre diferente, y al nombrarlo tomaría conciencia del monstruo que ha surgido del inconsciente y crearía distancia entre el ego y el id. Pero al darle su propio nombre, el ego se identificó con el id y fue consumido por él. Y al final solo queda el monstruo sin nombre que busca repetir el proceso. El proceso se repite esta vez con un zapatero. Y el zapatero es la segunda línea de defensa. En los cuentos de hadas, en los sueños, en el análisis psicoanalítico, la presencia de un zapatero, un zapato, se ve frecuentemente como símbolo de la sublimación del instinto sexual. El zapato se ve como un receptáculo diminuto en el que un miembro del cuerpo
se desliza y se introduce hasta quedar bien ajustado, por lo cual se considera como un símbolo de la vagina. Entonces el monstruo está atacando ahora la capacidad de sublimar la sexualidad pura en acciones culturalmente aceptables. Igual que el herrero, el zapatero comete el error al estar en la etapa oral de darle al monstruo su nombre, identificarse con él y sufrir el mismo resultado. El tercer encuentro es con un cazador, Tomás el cazador, y vemos el mismo ciclo que resulta en ser consumido desde el interior al darle su nombre al monstruo. Esta tercera línea de defensa, simbolizada por el cazador, es la represión de las tendencias violentas y asociales que coexisten en el hombre. Nos dice Bettelheim, por ejemplo, que los impulsos generosos, sociales y protectores del cazador protegen a Caperucita Roja de las tendencias egoístas, asociales y violentas y potencialmente destructivas del lobo. En la acción del cazador, la violencia se pone al servicio de un objetivo social valioso. En sus sueños, el niño se ve amenazado y perseguido por feroces animales, producto de sus temores y sentimientos de culpabilidad. Y tan solo el padre, cazador, a los ojos del niño, puede ahuyentar a estos animales que amenazan al pequeño y alejarlos definitivamente. El cazador no es un personaje que mata a criaturas inocentes, sino alguien que domina, controla y somete a bestias feroces y salvajes. Pero al estar de nuevo atrapado en la etapa oral, el cazador le da su nombre al monstruo y sucumbe a ser devorado por el monstruo desde el interior. Una vez se derriban las defensas de la villa del preconsciente, ahora el monstruo va a tener acceso al castillo, a la conciencia y a ser nombrado y reconocido por el ego, que es el príncipe. Ahora, antes de llegar a ese punto, vamos a hacer un desvío y a discutir un par de citas de María Luisa von Franz, una psicoanalista junguiana, que en este libro, La interpretación de los cuentos de hadas, nos habló de dos cosas vitales para entender el proceso por el que va a pasar el príncipe a continuación. El primero es que vemos que el monstruo ha repetido el mismo proceso 3 veces y la cuarta vez va a ser el príncipe. Y según von Franz, esto es típico de la estructura de los cuentos de hadas. Ella dice, en los cuentos de hadas se ve en todos lados un ritmo típico. Hay 3 ritmos que llevan a una acción final y siempre hay unidades claras. Las primeras 3 con una repetición similar y una cuarta que frecuentemente es ignorada porque se diferencia de las demás. Esta cuarta instancia no es un movimiento o un devenir, sino que lleva a un fin en sí misma. Y como vemos, la cuarta posesión del monstruo, que es la del príncipe, es la última y nos lleva a la resolución del final del cuento. Según los junguianos, esta estructura de 3 repeticiones más una ocurre porque es representativa de la organización de la psiquis de 3 funciones conscientes o semiconscientes y una reprimida. En el castillo, el monstruo encuentra al príncipe que está enfermo. Y está enfermo, no tiene energía, no tiene motivación, no sale de la cama. Y nadie sabe cómo mejorarlo, cómo curarlo. Ahora, ¿en qué consiste esta enfermedad del príncipe?
Vamos a ver que hasta ahora en este reino hay un elemento que hubiéramos esperado ver y sin embargo no ha aparecido, y es el elemento femenino. En los casos del herrero, del zapatero y del cazador, no se hace ninguna mención de esposa o familia. Y en el castillo tampoco hay una reina, esperaríamos verla cuidando al niño al lado de él, en el cuarto, en la cama, cuidándolo, y no hay reina en absoluto. Y esta ausencia del elemento femenino en el reino es representativo de la represión del ánima de la que hablamos anteriormente. Entonces nos dice von Franz, si tomamos al rey como representando un contenido simbólico central y dominante en la mente consciente, entonces la reina sería el elemento acompañante de emociones, sentimientos y las conexiones irracionales a este contenido dominante. Que la reina no esté presente significa que este aspecto ha sido perdido y por lo tanto el rey es estéril. Por lo tanto, la conciencia está regida por principios rígidos y por lo tanto lo irracional y sus adaptaciones espontáneas a los eventos cotidianos ha sido perdida. Junto con lo femenino han desaparecido el sentimiento, lo irracional y la fantasía. Y esta falta de energía psíquica crea un tipo de greed, avaricia, un tipo de avaricia que causa que los hombres traten de hacer trampa. Uno que está fascinado con la vida interior no tiene energía o tiempo para maniobra fraudulenta, pero mientras el ánima o lo femenino esté reprimido, la vida no fluye y esto encierra la energía y la canaliza en tendencias ávaras y malignas. Esta es la enfermedad que tiene el príncipe, por eso su falta de energía, su falta de motivación, su incapacidad de moverse hacia adelante. También nos dice Bettelheim que la madre tiene que proporcionar la nutrición y la satisfacción de las necesidades físicas para la supervivencia del niño. Por lo tanto, si la madre abandona al niño en los cuentos de hadas, la vida estará plagada de peligros y el pequeño tendrá que arreglárselas por su cuenta. Una consecuencia de que la madre abandonara al niño, no esté física o emocionalmente presente en su vida, es que éste no puede superar la etapa edípica. Y en este caso, en vez de moverse hacia adelante en el proceso a la próxima etapa, que es la latente, se hace porque ese movimiento está bloqueado por la ausencia de la madre. Lo que ocurre es una represión donde en este caso el niño regresa, una regresión donde vuelve al estadio oral. Y esto hace que, al igual que las tres figuras anteriores del herrero, el zapatero y el cazador, el niño, estando en el estadio oral, espere que la satisfacción venga del exterior, le dé su nombre al monstruo y el monstruo tome posesión de él. Y ahora el príncipe, después de sucumbir al pedido del monstruo, primero trata de controlarse, pero eventualmente sucumbe, devora a todos con la voracidad típica del estadio oral, perdón, con la voracidad típica del estadio oral, devora a todos en el reino, a todos a su alrededor, hasta que finalmente queda solo en el mundo. Quedando solo, se encuentra con el otro monstruo que se había ido en la dirección contraria y le dice:
Tengo un nombre y es un nombre maravilloso. Finalmente encontré un nombre, pero el otro monstruo le contesta, ¿quién necesita un nombre? Yo estoy perfectamente feliz sin uno. Después de todo, eso es lo que somos, monstruos sin nombre. El niño se comió al monstruo que se había ido hacia el oeste y al final, a pesar de que había encontrado un nombre, ya no tenía nadie con quien compartirlo, lo cual era una gran vergüenza, o una gran lástima, ya que Johan era un nombre maravilloso. Entonces, vemos un cuento en donde el final es depresivo y pesimista y le está enseñando a los niños que sucumbir una sola vez a los instintos orales, a la voracidad en este caso, va a tener consecuencias irreversibles y llevarlo a un final completamente trágico. Vamos entonces a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y aplicarlo al personaje de Johan. Entonces, en resumen, vemos que en el cuento el reino es un símbolo de la mente con sus tres componentes: consciente, el castillo; preconsciente, la villa; inconsciente, el bosque. En ese reino, la madre está ausente, o sea, el ánima ha sido reprimida. Y esto fija al ego en la fase oral, ya que la ausencia de la madre le incapacita al niño superar la etapa edípica durante el estadio fálico. El elemento femenino ha sido reprimido en el reino y cuando el niño siente que la madre lo abandona en su mente, es incapaz de integrar los elementos negativos y positivos en una misma figura. Está usando el mecanismo de defensa de escisión o splitting, por lo cual la madre se transforma, en este caso, en un monstruo. Este monstruo ejerce la función que la madre dejó de ejercer, es decir, le ofrece sustento o es comido. El error del ego es que en vez de darle un nombre al monstruo, se identifica con él y le da su propio nombre. Eso lleva a la disolución del ego o a ser devorado desde el interior por el monstruo. Si el príncipe hubiera vuelto a ser el mismo al final del cuento, la historia hubiera demostrado que los impulsos del inconsciente, el id, se pueden sobrellevar y por lo tanto no hay que temerlo. Pero en este caso el mensaje a los niños que escuchaban el cuento es que estos instintos lo van a devorar y que esto va a suceder sin que él pueda hacer nada al respecto. Esto hace que el niño desarrolle sentimientos de indefensión, lo que lleva al nihilismo que vemos más tarde en Johan. Entonces, no solo los niños estaban expuestos a cuentos como este que iban dándole forma y dirección a su desarrollo psicológico. Estos también eran niños que habían sido separados de su madre y por lo tanto los niños en sí mismos, no solo el príncipe del cuento, los niños de carne y hueso también habían sido fijados en la etapa oral, se les había privado la oportunidad de seguir con su movimiento a la próxima etapa porque no estaban expuestos al conflicto edipal. Entonces regresaban a la etapa oral y también estaban privados de su propia identidad o nombre. Estaban a la merced de la lectura de estos cuentos y esto les hacía vulnerables de desarrollar una personalidad oral más tarde en su vida, con las implicaciones que vimos anteriormente de violencia, deseos de venganza y filosofías nihilistas. Estas personalidades orales se caracterizan por ser manipulativas, incapaces de relacionarse con los demás, solo siendo capaces de consumir a las otras personas, o sea, usarlas para sus propios fines. Además, al hacer que los niños se identificaran con el monstruo de la historia, se les predispone a desarrollar predisposiciones violentas. En el caso de Johan, esto se complica
o se caracteriza por dos elementos. Johann era una persona con un talento natural excepcional. En términos de inteligencia pura, era un genio. Entonces, el experimento se le salió de control a la organización y Johann tomó su propio rumbo. Lo otro es el hecho de que Johann tiene una hermana gemela y esto le ofrece una oportunidad de redención. A pesar de que la mamá fue separada de su vida, hay un elemento femenino que él puede integrar, que es Nina, que él puede integrar como representación de su ánima para sobreponerse a esta formación traumática que tuvo. Por eso la tendencia de Johann de proteger a Nina, porque Nina era su propia ánima, su propio elemento positivo, su propio elemento femenino. La protegía a toda costa e incluso le llegó a decir de niño que todo lo que ves te pertenece. Esto le daba el potencial de reintegrar lo femenino y le otorgaba la capacidad de poder relacionarse o la oportunidad de desarrollar la capacidad de poder relacionarse con los demás. Pero esto solo se podría haber logrado si Johann hubiera integrado un elemento emocional a su conciencia. La lógica pura de Johann nunca iba a poder ser capaz de redimirlo.